tardes, estamos acá con el colega, amigo, ex compañero de la facultad y compañero de trabajo Pablo Lemper, arquitecto. Trabajamos con Pablo, hicimos la carrera prácticamente la misma corte 96 de la FAUT. Luego trabajamos entre el 2006 y 2007 juntos en Corby Studio, por aquel entonces AMP. Volvimos a juntarnos en el 2000, Pablo, volviste a Corby, 2017. 2017 hasta este año que yo salí de Corbis, digamos, para empezar un emprendimiento personal. Y bueno, Pablo también estuvo viviendo, ¿cuántos fueron, Pablo, años en Panamá? 7 años. 7 años. Y bueno, tenemos la hermosa experiencia con Pablo de que él fue mi jefe, digamos, en el 2006-2007. Después fui yo su jefe en estos últimos años, digamos, y el trato fue exactamente igual en las dos experiencias, lo cual habla bien de nosotros dos, por lo menos de la relación que tenemos. Actualmente Pablo, como dijimos, se desarrolla en Corby Studio como Senior Project Manager. Hemos hecho incluso un curso juntos de PMI este año, así que está enfocado principalmente en lo que intenta justamente formar los DAE, que es el gerenciamiento de proyectos de obras civiles. Le he pedido a Pablo que hoy nos comparte la experiencia de un proyecto muy grande que lo tuvo él involucrado en Panamá, así que ahora vamos a dejar que, bueno, Pablo salude, acote lo que quiera acotar de su presentación y nos pueda compartir algo de ese proyecto. Gracias, Pablo, por estar acá. Gracias Martín, en realidad por invitarme y por hacer parte de esta clase que estás dando a los chicos, la verdad. Y la verdad me pone contento de que sigan con la DAE a pesar de la situación, el contexto en el que estamos todos viviendo, así que está muy bueno. Y sobre todo a los chicos que estén participando de esta DAE, más todavía. La verdad, la idea un poco es hablar de mi experiencia que tuve en Panamá como Project Manager. Participé de un proyecto muy grande y cuando vos me dijiste, Martín, de que la clase se basaba en definición de proyectos, el alcance de proyectos, también estuvo bueno el que juntos pensemos en este proyecto en el que participé y todas las personas, todas las disciplinas y actores que participaban ahí adentro y todo el lío que era básicamente ese proyecto por la magnitud que era, ¿no? Voy a compartir un poco el PowerPoint que tengo. Ahí se ve, ¿verdad? Se ve perfecto, Pablo. Perfecto. Bien, bárbaro. Un poco el proyecto era Soho City Center en Panamá, en la ciudad de Panamá capital. Este proyecto estaba en el centro de la ciudad, era muy importante la ubicación que tenía. Estaba sobre una de las está sobre todavía sobre una de las avenidas más grandes de Panamá, que es calle 50. Y es un centro bancario turístico muy importante del área. El proyecto es un proyecto de usos mixtos. Y es un proyecto que es muy grande, abarca como 4 manzanas, y ahora se los vamos a presentar. Un poco esta es calle 50, estas son las dos calles 54 y 56 perpendiculares, y atrás tenemos la avenida Ricardo Arango. El proyecto está basado en usos mixtos, ¿por qué? Porque hay la Torre Sur, que es una torre de oficinas, por ejemplo, la Torre Norte, que también es una torre de oficinas, de diferentes niveles, diferentes alturas. Luego está lo que es el mall, el Hotel Ritz-Carlton, que es donde yo después me especialicé y estuve gerenciando más de cerca. Y esta otra fase también es del mall. Cabe acordar de que en realidad el mall era toda la base de toda esta torta, ¿no? O sea, acá en el medio de las dos torres y la etapa 3, 4 y 5, todo eso es mall abajo. Ya lo vamos a entender mejor las que siguen. Y luego tenemos una estructura de estacionamiento. Este proyecto era muy importante por el hecho de que era de los más grandes de Centroamérica en arquitectura. No voy a hablar de infraestructura en sí, porque luego estuvo la ampliación del canal, que era mucho más grande. Pero este abarcaba 360.000 metros cuadrados, lo cual lo hacía muy importante. Luego tenemos todos los que son los accesos vehiculares
aquí a esto, lo cual también agregaba todo un flujo importante de coordinación y logísticas y todo lo que son los accesos peatonales. Luego, como fases constructivas, tengo unas fotos acá donde podemos ver de que los alcances también están muy ligados a lo que son las logísticas, digamos. Entonces, al estar en el centro de la ciudad, teníamos que pensar bastante bien en cómo iban a entrar los camiones, cómo iba a ser el vaciado de las estructuras y todo lo demás. Entonces, también la estructura era una estructura mixta donde teníamos estructura metálica y de hormigón, lo cual también lo hacía un poco más complicado en varios aspectos. Y también, para complicarla, ¿por qué no un poco más? Teníamos 5 pisos subterráneos. Donde acá lo van a ver, este es el nivel de la calle 50 y esta era la base donde es el último piso de estacionamiento. Esto es ya después una foto de más arriba, desde mi oficina, donde ya estábamos levantando el hotel ahí. Para entender un poco mejor, teníamos 5 pisos subterráneos, como les hablaba antes. Teníamos 4 niveles de mall o de shopping con marcas de lujo. Luego estaban los 8 niveles de estructura de estacionamiento y las 3 torres. A cada una de las torres estaría cortándolas y quedaba detrás mío, ¿no? Bueno, esto es un poco las fotos de las marcas que venían y que estuvieron en el mall. Lo que era la logística y el alcance de cada una de las partes era muy importante porque también había que entender hasta dónde cada fase abarcaba y cómo se vinculaba con la fase siguiente y a quién le correspondía. Participaron más de 100 empresas constructoras de diferentes disciplinas, de diferentes áreas, y teníamos que tener mucho cuidado de que no se pisen una con la otra y cómo iban a ser los contratos de cada una de estas empresas para que no habría problema y que sea más claro cómo iba a ser la construcción de cada una de ellas. La torre del hotel particularmente se basaba en los 5 pisos de, el estacionamiento y luego teníamos lo que son los niveles del mall, que también abarcaba todo debajo del hotel y de todas las torres. Y luego teníamos lo que son las áreas de soporte del hotel, o el back of the house que se le llaman, las áreas de usos, de las áreas públicas del hotel, que es esta parte en amarillo. Luego teníamos el spa, el gimnasio, todos los niveles de habitaciones, que eran 13 niveles, que eran habitaciones de lujo, y luego tenía el hotel a la vez residencias. También ahí había que ver muy bien cuál era el alcance de cada una de las empresas y hasta dónde construía dentro del hotel o dentro de los niveles de residencia, y cómo iba a ser el comportamiento que tenía una empresa con la otra. Básicamente a mí me gusta pensar de que el alcance es como pensar cuando uno va al mar y tiene las boyas en el mar, pensar, bueno, el alcance es eso, es como el límite hasta donde uno puede nadar dentro de esa área demarcada, ¿no? Más allá de las boyas, es como, es lo incierto, es lo que no conocemos, lo que no está dentro de nuestro contrato. Entonces eso sirve también como para pensar hasta dónde es el límite de cada uno. Son fotografías de la habitación modelo que hicimos dentro del hotel. Cabe destacar que en los hoteles se hace una habitación modelo antes de construir todas las habitaciones de una, para que se apruebe por la marca hotelera, por los diseñadores, por los constructores, arquitectos, etcétera, etcétera. Antes de construir todo, una vez aprobado, se puede construir el resto. Acá podemos ver de que ya hay también un alcance distinto entre cada uno de los participantes en esta pequeña habitación, ¿no? Donde tenemos estructura metálica, donde están los gypseros o el turlero, acá en Argentina,
donde está el plomero, donde va a estar los de acabados de piso, los electricistas, y luego van a ver los carpinteros, etcétera, etcétera, ¿no? Pablo, te hago un par de preguntas. Por Eh, supuesto. en primer lugar, ¿cuál era exactamente tu rol definido en la orgánica de la empresa constructora o el desarrollista para el cual vos trabajabas? ¿Y durante qué periodo de tiempo trabajaste? Y si siempre lo hiciste en esa misma función o la función fue cambiando de acuerdo a la fase del proyecto. Mira, yo entré en Ciasa, que es una empresa argentina que tenía una sede en Panamá, entré a trabajar en el 2011. Estuve a cargo de lo que era la Oficina de Coordinación de Proyecto Ejecutivo hasta el 2013, 2000, perdón, 2012, a mediados de 2012. Y luego, y luego a partir de ahí, el dueño de toda esta empresa, de todo este desarrollo, no quiso seguir pagando lo que era el proyecto ejecutivo. Entonces me contraté directamente desde la empresa Wisa y ahí estuve como project manager encargado del hotel en sí, ya no del proyecto ejecutivo de todo el proyecto, sino más del hotel. Mi posición era, en realidad como project manager, era representar al dueño y al board de todas estas empresas y ser la cara delante de todos los consultores. Entonces ahí podía yo representarlos, hacer acuerdos, contratos y diferentes tipos de tratativas con diferentes representantes de otras empresas y a la vez aprobaciones de diferentes materiales y de diferentes planos que se iban presentando. A la vez también era la cara visible ante la cadena hotelera y podía representar al dueño, digamos, O ante ellos, sea, ¿no? Pablo, si yo te hago una pregunta y te digo, dentro de esa obra, ¿qué entendiste vos por proyecto? ¿La documentación o el proyecto, entiéndase, plan de trabajo del project management? El proyecto era todo, porque sin documentación tampoco podía haber proyecto y tareas. El proyecto abarcaba todo, desde el generar un plan de trabajo en un Gantt, quizás, y hacer cuáles iban a ser los tiempos de construcción o de procesos dentro de todo el proyecto. Al igual el proyecto, como veíamos antes, este proyecto era tan grande que se podía dividir en subproyectos. Entonces, cada torre era un proyecto, los estacionamientos eran otro proyecto, el mall era otro proyecto importante. Cabe destacar que yo no estaba solo, yo era el project manager junto con dos project managers más del hotel por la complicación y la importancia que tenía este hotel, que era el primero en Centroamérica de esta envergadura y de este lujo, pero luego en las otras áreas había otros project managers encargados y cómo era la coordinación entre nosotros, ¿no? Entonces también estaba el alcance de cada uno, hasta dónde podía abarcar cada uno en su proyecto en sí. Clarísimo, entonces. Te pregunto porque justamente es el tema de la clase 2 y discutimos mucho la noción de proyecto en la clase introductoria. Y bueno, coincido que son ambas cosas. Lo que sí creo es que el proyecto, entiéndase ejecutivo o legajo de obra en sus distintas fases, está subsumido, o sea, está dentro del master plan del proyecto del gerente. Completamente de acuerdo. Así es. Así es. El proyecto es el todo, básicamente, no es un algo. Es todo, es todas sus piezas y es todas sus partes. Bueno, esto es un poco cómo terminó siendo una de las habitaciones modelo, que esta era la Queen Queen, por tener dos camas Queen, básicamente. Eh, y todo el proceso que llevaba y toda la coordinación que implicaba. Acá van a ver un post-it, por ejemplo, porque esto fue antes de la aprobación. Y bueno, se hacen punch lists, se llaman, donde se van marcando las diferentes cosas a corregir luego para una inspección final, ¿no?
Y un poco esto es una diapo como para mostrar todos los actores y las que estaban involucrados en este gran proyecto. Básicamente teníamos, por ejemplo, NBWW, que eran los arquitectos de este proyecto general, que estaban basados en Miami. Luego tenemos el estudio Arthur Casas de Brasil, que hacían el mall. Luego teníamos los ingenieros estructuralistas que estaban en Seattle. Luego estaban los diseñadores interiores que estaban en Nueva York. Luego estaba Edsa, que era el paisajista que estaba en Fort Lauderdale, Florida. Luego estaba la cadena hotelera, por ejemplo, que estaba en Washington. Soho era el board que hablaba, al cual yo lo representaba delante de todo el resto. Luego estaba el grupo CIASA, que eran mis primeros jefes al empezar todo el proyecto ejecutivo y que luego seguían haciendo de manager de la construcción en sí. Y luego estaba Mar Azul, que los habíamos contratado nosotros para hacer un poco de project management dentro del Hotel Sol. A la vez, mis tareas estaban también en coordinar todo este listado grande que tenemos acá de vendedores y manufacturers, fabricantes, a los cuales les tenía que corregir y aprobar todo lo que son los planos de taller, por ejemplo, y toda la coordinación para que este proyecto se pueda llevar a cabo de manera exitosa y con menos riesgo posible, y minimizando o mitigando todo tipo de riesgo o errores o fallas que pudiese haber, ¿no? A la vez, como verán, la tarea del Project Manager no es para nada fácil y también era un poco, como más se marca acá, ¿no? Un poco de estar tironeados por todos lados y los intereses de cada uno. Obviamente que también teniendo un poco la cabeza fría y saber quién es a quién uno lo está contratando. En este caso era Soho y yo los estaba representando a ellos delante de todo el resto de las empresas. Un poco es esto la presentación de este proyecto. No sé, Martín, si... No, me interesaría que me estuviste mostrando en la previa, bueno, justo esta clase, como te comenté, está muy bueno porque de alguna manera yo pongo en discusión qué entendemos por proyecto, las diferentes esferas de proyecto, de hecho, cosas que vimos junto con vos en el curso de PMI, con Iris Castañaga, pero entramos cuando hablamos del proyecto de la obra civil en su gerenciamiento núcleo, digamos, en su core, en su estructura, en el entregable del legajo ejecutivo. Sé que tenés para compartirnos algunas láminas de ese legajo, sin ir tanto en profundidad, pero como para que los participantes de DAE pueden entender la escala que involucra un proyecto de esta envergadura. Seguro. Mira, el legajo, déjame ir a las primeras hojas por ahí. El legajo era bastante grande. Este legajo se hizo como para el permiso del hotel, el permiso municipal. Era un legajo de 100 hojas. No llegó a tener todos los detalles que debería llegar a tener por una cuestión de tiempo y por una cuestión de que tampoco se solicitaba tanto. Obviamente que no es lo mismo lo que nosotros estamos acostumbrados acá en Argentina. Creo que sí deberíamos llegar en Argentina a algo así similar, siempre dependiendo de cuál es el tamaño y la complejidad de los proyectos. Si Por esto, podés, por ejemplo, Pablo, bueno, maximizar ahí a la derecha, viste el borde superior derecho que tiene los dos. ahí es. Bien. Ahí se ve bien, ¿verdad? Entonces, esta es la carátula, por ejemplo, del proyecto, donde se marca lo que es el índice, el plano de sitio, la localización regional y algunas tablas de datos y explicación del proyecto. Acá luego se empieza a explicar un poco, bueno, nivel a nivel, estos son los sótanos, son los niveles subterráneos, el nivel -5, -4, 3, 2, 1. Tamaño de equipo, Pablo, tamaño de equipo de producción y tiempos de producción de este set.
aproximado, lo que recuerdes, digamos. Mira, en el año y medio prácticamente que yo estuve a cargo de lo que era la oficina del legajo ejecutivo, habremos sido unas 6 personas. Estábamos muy cortos, no podíamos crecer por una cuestión de falta de flujo económico, digamos, no nos permitían crecer más. Yo creo que en realidad hubiese hecho falta unas 12 personas aproximadamente para hacer un proyecto completo como merece y como debe ser un Esto fue proyecto CAD, este. ¿cierto? Esto se realizó en AutoCAD. Lamentablemente fue en CAD. Lo que he luchado con los XRF y los hatches, no te das una idea. Yo había salido a Argentina ya habiendo aprendido algo de Revit y volver a CAD a hacer esto fue muy duro. Muy duro porque todo lo que es la coordinación de las diferentes áreas y cosas así, terminaban siendo archivos muy pesados y no era lo... Pero yo hubiese sido el único que sabía otro software como Revit, por ejemplo, y no hubiese podido hacer solo, digamos, todo. Si tenés, Eh, Pablo, si tenés, perdón, ¿no? Si tenés que resumir, te la hago difícil, Dale. y obviamente te doy tiempo para que lo pienses. Si tenés que resumir en 3 habilidades que requería la persona que ocupaba tu puesto para terminar exitosamente ese trabajo, 3 habilidades que tiene que tener, que pueden ser blandas o técnicas o duras, digamos, y en orden de prioridad, ¿cuáles 3 elegís después de esta experiencia? Mira, es gracioso que me preguntes eso. La verdad, sobre todo estando en un país extranjero, a mí me pasó de que cuando me contratan a mí, me ponen como jefe de una oficina de gente local, de panameños, lo cual, como en todos lados, o sea, creo que pasa de donde la gente se ve como que meten a un extranjero a liderarlos o a ser el jefe, no había caído muy bien. Tuve mis dificultades. Eras todo un forastero. Exactamente, entonces había que ganarlos de alguna forma. Eh, pero después con el tiempo se aclararon los tantos, creo que había que ser frontal, había que ser bien recto y derecho al hueso, digamos, ahí. Había que hablar las cosas y es eso, es decir, hey, nadie viene acá a ser jefe o a, digamos, nadie quiere ser el jefe malo ni nada por el estilo, simplemente a uno lo contratan para hacer un trabajo y cada uno quería seguir haciendo el trabajo que venía haciendo y bueno, un poco de exponer las reglas y las nuevas reglas que iban a tener que existir en esa oficina, ¿no? Habilidades blandas se iban aprendiendo, porque también yo venía de ser jefe también de otra empresa que había estado un año antes de entrar acá, a CIASA, y bueno, la gente era distinta, en la otra había gente de muchos países, en esta eran todos muy locales, lo cual lo hacía como un grupo más cerrado, también era una oficina muy chica en la cual tampoco yo podía estar por cuestiones físicas, no podía estar en el mismo lugar que el resto, lo cual se complicaba. En cuestiones de habilidades blandas, como vos mencionabas, había bastante desafíos. En lo técnico en sí era complicado porque nosotros íbamos haciendo los planos del proyecto ejecutivo a medida que se estaba construyendo esto. Un proyecto así y fue fast track, o sea, se iba construyendo a medida que se iban entregando planos. A la vez la dificultad de lo que era la coordinación y la interacción entre la oficina de proyecto ejecutivo y la oficina técnica que existía en la obra. Había muchos roces y que necesito esto para allá, pero a la vez el diseñador que no lo termina de diseñar. Era como demasiadas cosas involucradas. Eh, Salió bien, creo. No sé si se terminó de hacer todos los planos que se hubiesen necesitado hacer. Creo que mucho se hizo como se hace acá en Argentina, ¿no? Un poco sobre la marcha, se iba viendo y se iba On decidiendo en demand, campo. digamos, a demanda. Sí, se iba decidiendo en campo en cómo debería ser, a prueba y error,
e ir consultando con expertos, con gente que supiese más que uno, e ir averiguando cómo era la mejor forma, por falta de tiempo, digamos. Yo creo que para hacer el legajo ejecutivo de este proyecto hubiese hecho falta mínimo 2 años o un poco más antes de iniciar la obra. No había forma, no había tiempo y el dueño quería ya invertir la plata. Me Entonces, suena, no. me suena muy conocido en el rubro. Última pregunta, si tenés que elegir de ese set que tenés al frente una lámina para ponerla en un cuadro en tu casa y decir esto me hace acordar la experiencia que viví con este monstruo, que seguramente eh, te forjó como profesional, debe haber sido tu experiencia más importante a nivel profesional, me Fue imagino. de las más enriquecedoras. Sí, la verdad que no sé bien como qué lámina. Creo que esto sería, no es de las más lindas, pero es de los lugares No, que no, más no lindo importa, he es, vivido, de hecho. sí, sí, lo que te Esto es recuerde un desafío quizás. sí, esto sí fue un desafío, realmente, un lindo challenge. Esto es la terraza del mall, todo lo que vendría a ser acá abajo. Esta era la piscina del hotel. Con lo cual la estructura metálica que había soportando esa piscina, esa pileta, fue muy importante, y ver de que no se filtrara nada, porque debajo de eso teníamos locales comerciales, o sea, teníamos el patio comidas, de hecho, debajo de él. Ya. Entonces era como se iba a llover todo. Son esas cosas Y, que se les y ocurren a los diseñadores, ¿viste? Y después, sí, exacto. Y lo lindo era, viste, cuando te llamaban un domingo diciendo, Pablo, se cayó el cielo raso y se está lloviendo entero. Y en Panamá llueve, y llueve mucho y a cántaros. Por decirte de que en Panamá empiezan las lluvias desde abril, mayo y terminan en diciembre. Y es llover todos los días a cántaros, ¿no? Un par de horas al menos al día. Entonces era como, bueno, ¿cómo hacer para que esto quede bien? Esto es todo lo que es el ballroom, las cocinas. Lo importante fue también, me acuerdo, la coordinación que tuve que tener con el consultor de cocina para que cupieran todos los artefactos, todos los equipos de cocina y que quede todo bien. Las escaleras de emergencia que teníamos acá para poder evacuar a las más de 1000 personas que iban a poder entrar en todo este centro de convenciones y ballroom y todos los meeting rooms que había acá. Luego tenemos diferentes restaurantes y hay de todo. La verdad que fue un proyecto muy enriquecedor, muy lindo. Y nada, es como de esas cosas que uno lo llenan de orgullo de haber hecho o haber formado parte de un proyecto tan grande, ¿no? todo un desafío. Bueno, estamos sobre el tiempo pactado, así que si está, ahí está, yo me voy a desmutear. Bueno, primero agradecerte por compartir este espacio con nosotros, por contarnos tu experiencia. Como te dije cuando te contacté, la idea era en la clase un poco, he conseguido ejemplos varios de todas las escalas, obra pública y privada, distintos lugares del mundo. Y bueno, lo teníamos a Jeff, que también lo conocéis, y te teníamos a vos como para compartirnos, en el caso de Jeff, la mirada de una persona formada en otro lado y lo que significa el legajo ejecutivo en un lugar como en Norteamérica, y desde tu lugar, cómo de alguna manera la formación en la universidad pública te permitió poder afrontar un desafío tan grande como este, que seguramente habrás tenido tus, tus buenas y malas, digamos, como todo aprendizaje, pero pudiste, pero estás vivo, digamos, no Definitivamente. estás preso en Panamá, así que sin lugar Todavía a sí. dudas No, pude venir. pudiste venir. Así que bueno, muchas gracias, Pablo. Te vamos a estar contactando seguramente para otras situaciones como esta, porque siempre es bienvenido escuchar tu experiencia. Dale, ningún problema, y muchísimas gracias por haberme invitado, Martín. Un Hasta luego. gustazo.